Don José. Permítame, Fernando, y estimados televidentes y radioescuchas, hacerle una especie de popurrí de noticias para que usted se informe, se entretenga y saque sus conclusiones. Primero, el COVID Panamá, les doy datos, COVID-19, el RT se mantiene en 0,91. Ayer teníamos una positividad del día de 3.0%, 2.283 casos positivos, 4 defunciones, 31 personas en unidad de cuidados intensivos y 100, aquí estoy, en 160 y algo, por ahí tengo la cifra. Bueno. Si me lo ayuda a conseguir las cifras en cámara. ¿Esto qué significa? Significa, ahí tenemos 87... 168 en sala. Cayendo, todos los indicadores de nosotros se mantienen bien con respecto al control de la pandemia. O sea, lo mejor sería tener 0. Sí, lo que tuvimos el domingo, 0. Si usted lo compara con hace unos meses, nosotros estábamos en casi 670 gente en hospitalización. Mire cuánto tenemos ahora. Bien. Estamos en los indicadores epidemiológicos que nos dicen que tenemos el virus bajo control. En la vacunación, el 87,8% de la población ha tenido por lo menos una vacuna. El 76% ha tenido 2, de manera que tenemos de mayores de 12 años en adelante. Tenemos vacunas y continuamos ese proceso. En términos del parámetro que tiene que ver con el control de la pandemia, Panamá ha hecho un gran esfuerzo, sin duda alguna. Y creo que eso es una cosa que tenemos que decir al mundo. Nuestra experiencia, ojalá nuestros médicos y nuestra gente de salud pueda presentar al mundo la experiencia nuestra, en todo sentido, porque esta es una epidemia y un virus que estamos aprendiendo a conocer todavía. Bien, estamos bien ahí, salúdese a todos, podemos felicitarnos. Segundo, quiero hablarles sobre economía. Usted recuerda que nosotros tuvimos una caída en el 20, Fernando, vertiginosa. Abrupta. 18,7% de la caída del Producto Interno Bruto, aumentó el desempleo a 20%. A más de 20%, y ahora, en el año 21, hemos tenido un repunte, de esos repuntes en V. Un rebote. Un rebote se llama eso. Ese rebote pone el crecimiento del PIB en 12%, 12,8%, puede ser más, pero por ahí está. Eso ha tenido un efecto, Cora, en la caída del desempleo. El Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República nos dio ayer un informe en lo que decía que el desempleo estaba en 18,5% y cayó a 14,5% para una caída neta de 4%. Y se sitúa en 14,5% a este mes de agosto. De septiembre, creo que es. Esto significa una cosa importante, pero no sobreestimemos la cifra. Le doy algunos datos para que usted vea la dimensión del problema. El instituto dice que las mujeres están más desocupadas que los hombres, pero además dice que persisten las condiciones de desempleo en la población juvenil. Explicaron que el porcentaje de desempleo juvenil se registró en 28,9% en el 21. Es decir, 3 de cada 10 muchachos están en desempleo. Y el desempleo, el subempleo, se sitúa en 49,9%. 1 de cada 2 está en subempleo. ¿Esto es grave? Sí, sin duda. Este es, digamos, Fernando, el principal problema que enfrenta el país. Cómo abordar el problema del desempleo en corto plazo o a la mayor velocidad posible. El rebote que hemos tenido ha logrado, pero tenemos que impulsar aquellos sectores que generan empleo. ¿Cuáles son? Construcción, todo lo que es el sector de servicios, hotelería, turismo, etc. Y promover al pequeño, pequeño y mediano empresario, que son los que generan el empleo en este país. Eso se requiere una fuerza de tarea nacional, un nivel de unidad para realizarlo. Pero fíjate los números que ayer nos dio el Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General, son importantes. Hay un avance, pero aquel que le diga bueno, que eso ya estamos bien, no. Pero tampoco negar las cifras, esas son las que son, así siempre las hemos hecho.
Y así que la manejamos, o sea, ¿para qué vale? Pero no estamos en una condición en la que sin duda alguna el desempleo y el desempleo juvenil a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, está golpeando duramente y el subempleo. Entonces tenemos que mirar eso en profundidad. Otra cosa importante que está ocurriendo es el movimiento político partidario. Por ejemplo, voy a usar 3 partidos. El Partido Panameñista va a elecciones de convencionales a finales de noviembre. El 24 de noviembre. Y de allí, esos convencionales deberán escoger el próximo año la junta directiva de ese partido para legitimizar la dirección nacional de ese partido. Eso es el camino, la hoja de ruta, y todo parece indicar que el actual presidente del partido, José Blandón Figueroa, se podría alzar con la presidencia de ese partido. Pero eso es un proceso que vamos a mirar. Mientras el Partido Revolucionario Democrático tiene una hoja de ruta también con respecto a la escogencia de su nueva, a la legitimación de su nueva dirigencia. Por ahí por diciembre ya comenzaremos a conocer a algunos de los que aspiran a los puestos de dirección en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, pero las elecciones con delegados al Congreso, que son los que escogen la directiva del Comité Ejecutivo Nacional, se darán en febrero y el 15 de mayo se dará la votación para escoger la nueva dirección del Comité Ejecutivo Nacional de ese colectivo. Esa es la ruta del Partido Revolucionario Democrático. El cambio democrático se encuentra en un momento en la que una dirección dividida entre Yanivel Ábrego, que tiene el control de las bases del partido, y Rómulo Ruz, que tiene el control formal del partido. Esta es una decisión que tiene que resolver cambio democrático para definir la dirección. Y todos los partidos, el poder real descansa en quien controla las bases del partido. Ayer se dio una reunión entre la bancada de Cambio Democrático, que es de 18, pero fueron 15, a esta reunión con Ricardo Martinelli, en donde se habló de una posible alianza entre Cambio Democrático y Realizando Meta RM, y participó Ricardo Martinelli y Yanivel Ábrego. Es un anuncio que el propio Ricardo Martinelli lo determinó que tiene que pasar por la definición de la presidencia de ese colectivo, el de Cambio Democrático, pero ya es un indicador político de una posibilidad de juego, de alianza política. Todavía es temprano en el panorama político para saber si eso es así o no, pero esos son los movimientos políticos que se están dando. En cuarto lugar, nosotros tenemos que mirar ahora ya no solamente el tema del desempleo, sino qué cosas tenemos que hacer nosotros para proteger el país. Le hablaba del Gafi, Fernando, porque nosotros ayer aprobamos el presupuesto. Digo nosotros, no es que nosotros lo aprobamos, sino nosotros, la Asamblea, pues. Aprobó el presupuesto que se conoce con la ley 637, que no es ley, esto es un proyecto de ley, hasta que no lo sancione el presidente y aparezca en Gaceta Oficial. Ese presupuesto es un indicador de las debilidades estructurales del país. Los niveles de financiamiento externo que se requieren para cumplir con ese presupuesto son altos. 3.000 millones de dólares. Son altos. Cuando tenga más información les voy a compartir más de esto. Pero también tenemos el problema del Gafi. Y le dije que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Siempre cuando hay gente que dice las cosas Gafi o da las siglas y no las explica. No es nada que usted comprenda eso, que este no es un grupo de un solo país, no, este es un grupo internacional de peso, que a su vez se maneja con otras instituciones financieras y que están en la lucha contra el blanqueo de capitales, fundamentalmente en evasión de impuestos y en corrupción, el financiamiento del terrorismo y todo lo que es financiamiento a las armas de destrucción masiva. Antes, José, una pausa porque transportistas bloquean la salida de la gran terminal de Albrook. Esto está ocurriendo igual. Cierre en el sector de Vista Alegre. Los transportistas están sobre la vía panamericana. Pero fíjese, nosotros tenemos 15 requerimientos que está haciendo Gafi, de los cuales hemos cumplido 7. Faltan 8 para poder salir. Y el tiempo se nos acaba. Entonces tenemos que mirar ahora cuáles son esas tareas y qué debemos hacer. Mañana le hablo un poco más de detalle. El viernes le voy a hablar. Esta es una cosa que tenemos que mirar con mucho cuidado. No caer en las posiciones populistas que
decir, bueno, esto atentaba con la democracia panameña. No, no, hay un nivel de interacción que tenemos que cumplir. Tenemos que aprender a vivir con las reglas internacionales que reclaman mayor transparencia. Vamos a mirarlo con calma, pero póngalo en su agenda. Su radar. Que el otro problema que vamos a bregar es con lo que está ocurriendo hoy en algunas áreas del país, es con la inflación. Si usted mira lo que está pasando en el mercado petrolero y lo que está pasando en el mercado de energéticos, de la electricidad, encontrará, por ejemplo, los graves problemas que la República Popular China y la India tienen, las dos fábricas del mundo más importantes, de importancia global, vamos a ponerlo así. Ahí hay un racionamiento de la energía eléctrica. Porque China tiene un control sobre el costo de la energía. Y cuando el carbón sube, las plantas tienen que salir del mercado, porque ¿quién va a generar perdiendo? Y no está hablando de una planta que genera para poquito, está hablando de 1.400.000 personas, 1.400 millones de personas. Entonces no estamos hablando de 30 personas. Y la India casi cerca del millón, de los 1.000 millones. No, ya pasó, 1.300 millones. Fíjese usted los mercados que estamos hablando. Entonces, en ese se ha creado un problema y en Brasil se ha creado otro problema, porque no hay agua. Y entonces Brasil, que depende mucho de la hidro, la sequía ha puesto a Brasil, a los brasileños, en decidir si paga la luz o paga la comida. El petróleo se ha disparado, y yo se los dije a ustedes cuando estábamos discutiendo el problema eléctrico, se ha disparado, y ayer terminó casi en 84 el barril, el Brent terminó casi en 86, y vamos rumbo al 90 antes de fin de año. ¿Eso qué ha hecho? Que el combustible se ha disparado. ¿Y a quién afecta básicamente este aumento del petróleo? Al costo del transporte público y al costo de la energía, siendo ella procedente de derivados de petróleo, directamente. Entonces nosotros tenemos que mirar esto y no cerrar los ojos frente a esto. Este es un problema que además únale a eso el desabastecimiento que va a ocurrir de algunas cosas que ya usted lo está sintiendo en el mercado, como que, por ejemplo, medicinas. Y se va a producir, mire dónde está la inflación en Argentina, 50%. Nosotros tuvimos la inflación aquí casi 2,5%, 3%, por ahí está. ¿No? Y cuando usted mira los Estados Unidos, nosotros estamos muy ligados a esa inflación. Tenemos una ventaja que nosotros manejamos la economía en dólar y el dólar está fuerte, pero eso tiene una desventaja, que la gente no puede venir a Panamá porque él es más caro. Y la competitividad de los productos. Y la competitividad nuestra afuera es muy grande. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con tiempo. Tenemos que salir de las listas negras, tenemos que mirar esta inflación y tenemos que dejar a un lado esa interna recurrencia a los subsidios, porque eso lo que hace es más daño. Pero también tenemos que mirar el sector transporte panameño, que hoy se ve afectado, sin duda alguna, por el incremento del combustible, sin duda alguna. El problema de esto es cómo fijar un precio que después los transportistas no quieren bajar. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que debe haber un precio tope que ponga sobre un combustible y todo el precio para arriba se ajusta automáticamente. Porque fíjese el problema que está metido a Ecuador. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente? Subir el petróleo. ¿Por qué? Porque los gastos se están incrementando, los endeudamientos se están incrementando, y uno tiene que ver de sus recursos cómo lo está manejando. Por eso que Panamá tiene que mirar toda su estructura económica y proteger lo que está funcionando. Hablábamos, Fernando, del Canal de Panamá, el sistema portuario, el sistema de logístico de Panamá Pacífico, zona libre, todo el sistema. Nosotros tenemos que reactivar el turismo, tenemos que mirar con cuidado el manejo de la minería en Panamá por el peso específico que tiene el Producto Interno Bruto, y mirarlo con objetividad, no con consignas. Las consignas no caben en conclusiones de esta naturaleza. Pero hay en los transportistas un problema serio y real. El costo del transporte es mayor que el costo de la tarifa que estamos pagando. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, pero también que ello no se convierta como se hacen los subsidios. Lo creamos y después no nos atrevemos a quitarlos. Y eso lo que está haciendo es que la economía lleva sobre sus hombros no solamente el subsidio que le damos a los pobres, sino el subsidio cuando le quitamos. El director de la DGI dijo que Panamá era uno de los países donde más evasión fiscal hay, más de 4.000 millones al año en esas concesiones que se hacen y esas exenciones contributivas a los que más capital tienen.
Entonces tenemos que hacerlo en un esfuerzo de conjunto. ¿Para eso qué se requiere, Fernando? Televidentes y radioescuchas. Se requiere una fuerza unitaria que permita que marchemos juntos. Eso requiere un determinado nivel de unidad nacional. Y te requiere el cese de la fragmentación política y de la utilización de la justicia como instrumento de persecución política. Eso requiere, ese es el primer paso. El segundo paso es buscar 5 o 6 temas que nos unan. ¿Cuáles serían esos temas? Sin duda alguna, el empleo, el subempleo, traer inversiones, ¿no así? Y la educación. Después tenemos que mirar la caja del seguro social en el programa IBM. ¿Usted cree que eso es sencillo? Para reformar el sistema de invalidez vejez, nosotros necesitamos un nivel determinado de una fuerza de cohesión entre las fuerzas políticas del país. Y aquellos que aspiran a ser independientes también son políticos, solo que son otras clases de políticos, no quieren los partidos, pero creen en la política. Para mí, que usted sea independiente corriendo, para mí eso no lo deja de hacer político. Decía Aristóteles, ese gran filósofo griego, el hombre es un animal político. Todo aquel que le diga que no es político, esa es la primera mentira que le está diciendo. Estas son las cosas de la agenda que tenemos que manejar, Fernando. Así es.